Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Romanovich Chikatilo, más conocido como el carnicero de Rostov, fue un asesino serial ucraniano quien mató al menos 56 niños, convirtiéndose en uno de los psicópatas más famosos a nivel mundial. Su historia es interesante de analizar, pues encontramos diversos factores de la vida de este sujeto que tuvieron gran influencia en la comisión de los hechos que pasaremos a analizar en un momento más, y en donde vemos cómo se entrelazan distintas ciencias, como en la psicología y la sociología. La infancia, adolescencia y adultez de Andrei nos permite entender de manera más acertada las motivaciones de su actuar. Además de lo anterior, es de suma relevancia detallar que este caso nos permite desarrollar de forma precisa algunas de las teorías vistas en clase. Biografía de Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en una pequeña aldea de Holodomor, Ucrania. Fue un niño que desde sus inicios se vio enfrentado a situaciones muy difíciles. En primer lugar, tomando en consideración la época en la cual se desarrolló su vida, en donde tuvo que soportar los estragos de la Segunda Guerra Mundial, además de tener que sobrellevar la idea de que su hermano mayor fue raptado y devorado por aldeanos hambrientos y desesperados, según un relato aterrador contado por su madre cuando éste era pequeño. Hablamos de una época en donde se produjo la muerte de cientos de personas producto de la precaria forma de vivir y la guerra que se estaba desarrollando. Todo generó en Andrei, a su corta edad, un temor constante de experimentar la misma suerte que su hermano. Andrei, a lo largo de los años, se caracterizó por ser un joven introvertido, quien tenía una serie de complejos físicos. En primer lugar, es preciso mencionar que Andrei sufría de miopía y enuresis. Sin embargo, esto no era todo, pues cuando ya alcanzó la adolescencia descubrió que sufría de impotencia sexual, lo que terminó por provocarle una mayor timidez, especialmente con las mujeres. Pese a esto, Andrei se casó y fue padre, teniendo en principio una vida normal. Fue recién que a la edad de 42 años que cometió el primer crimen asesinando de forma despiadada a una niña de tan solo 9 años, momento en el cual sintió un profundo placer sexual. Estas conductas las estuvo replicando por 12 años más a partir de ese primer hecho. Tras innumerables investigaciones, años transcurridos y niños muertos, abusados y mutilados, el 20 de noviembre de 1990 fue detenido para luego ser condenado a pena de muerte por 52 asesinatos, pena que fue ejecutada en febrero de 1994, dejando atrás años de temor e incertidumbre. Los crímenes de Chikatilo. Conforme a lo ya explicado en la biografía de este psicópata, es preciso mencionar algunos detalles relevantes. En primer lugar, hay que señalar que el primer crimen cometido por Andrei se produjo en el año 1978, en donde convenció a una niña de 9 años para que lo acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. No obstante, esta niña no sabía que ese día sería el último de su vida. Una vez llegada al lugar, Andrei procedió a desvestirla con fuerza. Es a raíz de ello que esta niña se hizo un corte en el brazo, lo que terminó por marcar la conexión entre la sangre y el placer, pues fue solo en ese momento que Andrei pudo lograr tener un orgasmo que su impotencia sexual no le permitía sentir. Este fue el punto de partida respecto a la vida delincuencial de Chikatilo, replicando la situación vivida con muchos otros niños y jóvenes posteriormente. El modus operandi de este hombre consistía en buscar a niños desamparados, con capacidades mentales limitadas o niños que ejercían la prostitución, convenciéndolos de irse con él. Andrei sabía cómo hablar con estos niños, pues fue maestro durante un tiempo. Una vez los convencía, procedía a llevarlos a un lugar apartado para luego abusarlos, apuñalarlos, mutilarlos y comerse sus genitales para al fin poder llegar a sentir el máximo placer sexual. Chikatilo llevó así por muchos años una doble vida, una en la cual se mostraba como un hombre preocupado, trabajador y buen padre, y otra en la cual era un asesino despiadado. La declaración de Chikatilo. Andrei, a la hora de confesar sus crímenes, se colgó de todas aquellas situaciones traumáticas que vivió desde su infancia, las humillaciones, la discriminación, la segregación, lo que nos hace pensar que lo que pretendía lograr era causar lástima. Si bien lo intentó, esto no surtió mayores efectos, ya que fue condenado de todas maneras. En su declaración señala que desde niño se sintió insuficiente como hombre. Pese a esto, cada vez que ejecutaba sus crímenes bestiales, sentía una especie de furor y placer, no pudiendo controlar sus impulsos. Las víctimas del carnicero de Rostov.
Chikatilo dio muerte al menos a 56 niños y jóvenes. Sin embargo, fue condenado solo por el asesinato de 52 personas. Sus víctimas se caracterizaban principalmente por ser niños carentes de afecto, donde había una gran despreocupación por parte de sus padres, lo que le hacía la tarea más fácil a Andrei, quien se aprovechaba de estas situaciones de indefensión en las que se encontraban los mismos. Si bien sus víctimas principalmente eran niños, en más de alguna ocasión atentó contra la vida de jóvenes. No obstante, su atracción se centraba en menores de edad. Recordemos que la edad de sus víctimas oscilaba entre los 7 y los 25 años. La preferencia que tenía por víctimas jóvenes se vinculaba a la posibilidad que Andrei veía de ejercer una clase de dominio sobre ellos, engañándolos y persuadiéndolos con el objeto de lograr su cometido. Esta habilidad de manipulación hacia estos niños y jóvenes se sumó a la poca información que se tenía en la sociedad de ese entonces sobre los crímenes. Las autoridades de la Unión Soviética ocultaron estos asesinatos y los trataron con total hermetismo, lo que facilitó el camino de Chikatilo al no existir ninguna advertencia a las personas de que el sádico asesino serial acechaba a sus hijos. La razón de esto: no ensuciar la imagen de paraíso que la Unión Soviética quería dar al resto del mundo, especialmente a Estados Unidos. Realizando ahora un análisis criminológico, al analizar la personalidad de Chikatilo podemos señalar que se trata de un psicópata, pedófilo, caníbal y un sádico despiadado. La formación de Chikatilo desde sus cimientos se vio envuelta en un contexto desolador. Nació en una pequeña aldea en que morían diariamente personas debido a la hambruna que se produjo por la Segunda Guerra Mundial. Esta realidad marcó su infancia y trajo consigo una serie de traumas que acarrió durante toda su vida. Nos parece interesante que la historia que más lo marcó fue la supuesta muerte de su hermano en manos de un grupo de caníbales. Esto porque luego Chikatilo en sus crímenes ejerció también el canibalismo. Esta hostilidad a la que se vio enfrentado desde muy pequeño incidió luego en las decisiones que tomó siendo un hombre. ¿Cómo podemos vincular todo lo antes dicho con lo que vimos en clases? Partimos por destacar la gran relevancia que tuvo el lugar en que nació este asesino, lleno de violencia y en que nadie estaba seguro. Este punto lo relacionamos con la teoría ecológica, la que presta fundamental atención al lugar donde se desarrolla la vida del delincuente. Y es en este contexto social que generó también que se crearan grupos de personas que recurrían en un intento desesperado por sobrevivir a la violencia y al canibalismo, algo que luego Chikatilo replicó en sus crímenes e incluso hizo mención a esto en sus declaraciones posteriores al contar la anécdota de la muerte de su hermano. Si bien Chikatilo no formó parte de un grupo delictual porque actuaba en forma solitaria, la comunidad en la que vivió y la realidad de la época fueron un plus en cuanto a la forma de comisión de sus crímenes. Andrei, además de atacar a sus víctimas, que en su mayoría eran menores de edad, disfrutaba de practicar el canibalismo comiendo especialmente sus genitales. Para concluir este punto, en este caso, el lugar donde vivió Andrei lo llevó a normalizar conductas que para todos son aberrantes, como el canibalismo, y además replicarlas. Otro punto relevante que debemos destacar es el desarrollo de la adolescencia y adultez de Chikatilo. Durante ambas etapas se vio envuelto en una serie de situaciones de segregación, humillación y malos tratos, sumado a condiciones de salud o físicas que disminuían más aún su autoestima. Este asesino serial se caracterizó por ser un hombre tímido y tranquilo en su vida normal. Vivió avergonzado por sus problemas físicos y por la impotencia sexual que padecía. Lo anteriormente expuesto llevó a este asesino a generar un resentimiento contra sus semejantes. Tenía fantasías de violencia y tortura, las que concretó finalmente a sus 42 años, asesinando a una pequeña de 9 años. Este odio fue materializado en la violencia con la que cometió sus crímenes. Apuñalaba, torturaba y se valía de objetos e incluso de sus dientes para mutilar a sus víctimas. ¿Qué conseguía con esto? La tan anhelada satisfacción sexual que buscó durante toda su vida. En sus mismas declaraciones, incluso sostuvo que el llanto de las niñas y la forma en que se movía mientras las apuñalaba lo llevaron a un estado de locura sexual. Solo una vez que apuñalaba a sus desafortunadas víctimas, por parte baja al menos unas 30 veces hasta lograr darles muerte, les arrancaba sus genitales y se los comía para así llegar al orgasmo. Chikatilo sentía una gran atracción hacia todo lo relacionado con la sangre y con la muerte. Es por ello que se le ha catalogado también como un necrófilo, que sentía excitación al tener niños muertos en sus manos. Dicho lo anterior y haciendo una vinculación nuevamente con la materia vista en clases, desde nuestro punto de vista sentimos una gran atracción por la teoría del etiquetamiento.
Esto en cuanto a que Andrei siempre fue visto por sus padres como un bicho raro, alguien con quien nadie quería entablar una relación sana, en donde no tan solo sufrió burlas por parte de sus compañeros, sino que tuvo la misma experiencia una vez que entró a trabajar como profesor. Sus propios alumnos inclusive lo humillaban y discriminaban, y es por esto que planteamos la importancia de esta teoría, la cual entiende que la interacción que se tiene con las personas nos define y etiqueta como somos. Lo que en este caso sucedía era que Andrei siempre escuchaba críticas relativas a su personalidad, a su forma de ser, en donde las personas le hacían notar que era una persona extraña, una persona diferente que no pertenecía a ese lugar o al ambiente en que se rodeaba. Se lo excluyó en todo momento. Y todo esto en definitiva lo hizo creer todo aquello que de él se decía, asumiendo por último que no era una persona normal, sino más bien una persona manipuladora, fría y calculadora. Descripciones que terminaron por gustarle, sobre las cuales decidió forjar su vida hasta el día de su detención. En definitiva, esta teoría nos plantea la idea de que la sociedad es la que fija las características de una persona. En este caso, la sociedad, el núcleo en el que se formó, fijó su forma de ser, donde él solo se limitó a aceptar su realidad, entendiendo que no era una persona igual al resto y por tanto su comportamiento se volcó en base a la etiqueta que se le asignó. Para concluir este video queremos señalar que esta vinculación con las teorías criminológicas no busca ser una clase de excusa de por qué Chikatilo cometió esos brutales crímenes. Debemos dejar en claro que se trataba de una persona psicópata que planeaba sus crímenes y que no declaró jamás estar arrepentido, sino que muy por el contrario, en sus declaraciones solo buscó victimizarse para evitar la pena capital, la que finalmente le fue impuesta y la que terminó con la vida del peor asesino serial de la historia de la Unión Soviética, Andrei Romanovich Chikatilo.